En la década de los 80 había un hermano, un hombre que asistía a la iglesia de mi papá. Y el señor manejaba camiones, pero él tenía un sueño. El sueño de él era abrir un restaurante. Y no cualquier restaurante, él quería abrir un restaurante cubano. El hombre sí podía cocinar, eso sí, un sazón tan sabroso. Y él va y le cuenta a mi padre los planes. Y le dice, ¿sabe qué? Mi deseo es abrir un restaurante cubano. Y le dijo dónde y más o menos cuándo le iba a abrir. Y mi papá le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú quieres abrir un restaurante cubano, pero aquí en Huntington Park hay muy pocos cubanos. Y ya hay dos otros restaurantes cubanos aquí. Incluso hay un restaurante que está cerca de donde tú piensas abrir. Y ellos tienen bastante tiempo ya ahí y tienen una clientela bastante grande. Entonces, ¿por qué no consideras mejor abrir un restaurante mexicano? Yo creo que sería mejor, dice el hombre, no, 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 yo pienso abrir uno cubano. Bueno, no pensó mover su restaurante, se quiso quedar en ese local. Lo que sucede fue que el hombre abrió su restaurante. Y mi papá fue y lo visitó y unas cuantas veces y comió ahí para apoyarle. Yo fui una vez y la verdad que el hombre cocinaba tan sabroso. No había muchos clientes. Los hermanos de la iglesia, algunos fueron y apoyaron y estuvieron ahí y contaron que cocinaba él muy sabroso. Pero no tenía muchos clientes porque ya habían dos restaurantes cubanos en Huntington Park. Hay muchos cubanos y abrió, realmente era unas cuantas cuadras del otro restaurante cubano que siempre tenía gente. Entonces, pues así fue. En unas cuantas ocasiones mi papá fue y entró y mientras él entró habían otros cenando ahí y el hombre y su esposa se estaban peleando en frente de los clientes. O sea, tenían un matrimonio difícil y se peleaban mucho y mi papá incluso en varias ocasiones fue para ayudarlos. Y mi papá entró y les dijo, ¿sabes qué? La gente entra aquí para tener un ambiente cómodo, poder cenar algo sabroso y disfrutar de su tiempo. No vienen para ver un drama, no vienen para ver esto. Tienen que ustedes controlarse. Bueno, eso siguió y usted se puede imaginar, pasaron unos cuantos meses y el hombre tuvo que cerrar su restaurante. No tenía la clientela que él esperaba, tenía competencia con el otro restaurante que estaba ya establecido. Y entonces el hombre tuvo que cerrar. Now, tiene que imaginarse la clase de inversión que él tuvo que haber hecho para empezar un restaurante, comprar todo lo necesario, pasar inspecciones. Tuvo que cerrar y el hombre se amargó y empezó él a echarle las culpas a Dios. Y dijo él que Dios no le ayudó lo suficiente. Y luego empezó a echarle la culpa a la iglesia. Y dijo que los hermanos no le apoyaron en lo suficiente. Se quejaron de eso. Entonces, si eso no fuera poco, creo que se quejó de las demás personas y yo creo que él nunca asumió responsabilidad de no planear bien las cosas. Dejó la iglesia y se apartó del Señor, regresó a su vida de antes y estuvo amargado y pasó años, años, hasta que volvió a regresar a la iglesia. ¿Ves? Ese hombre fue probado. A todos nos llegan pruebas en la vida. El hombre le llegó una prueba difícil y realmente vino porque no planeó bien. Y él tenía dos opciones. Una hubiera sido humillarse, reconocer que falló en su planificación de su negocio y le hubiera pedido a Dios ayuda para continuar, pero no hizo eso. Él no hizo eso. Se amargó y tronó su examen, ese examen de vida, lo tronó por completo. Y le afectó a él y a su familia porque no manejó las cosas bien. ¿Ves?
quiero que escuchen esto ustedes. Quiero que escuchen esto. Cuando la vida nos pone a prueba, podemos soportarla y agregar perseverancia a nuestra fe, o podemos fallar y culpar a Dios y a los demás por nuestro fracaso, y en el proceso ceder a la tentación y volver a vivir una vida pecaminosa. Pero elegir lo segundo nos impedirá crecer espiritualmente y nos conducirá al autoengaño, porque la fe que no se expresa en acciones no es fe verdadera. Dije esto yo la semana pasada, se los voy a repetir de nuevo. Las pruebas son importantes y la mejor manera de prepararse para una prueba es estudiar para ello. Pero las pruebas más difíciles, con las mayores consecuencias, no se dan en un aula o se toman en el trabajo. Usted las enfrenta en la vida. No ponen a prueba tu conocimiento, prueban tu carácter. Es difícil prepararse para ellos porque rara vez uno las ve venir. Pero una vez que finaliza la prueba, puede uno terminar perdiendo o ganando mucho. Es por eso que quiero que escuchen esto, que lo vamos a seguir repitiendo a través de toda la serie. Algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar. Así que siempre hay que estar preparados, porque las consecuencias son grandes, son fuertes. Este hombre tronó. Mi deseo es que usted ahorita vaya pensando. Puede que estés aquí, alguien esté pasando una prueba. Alguien esté pasando una prueba difícil en este momento y necesita saber cómo sobrellevarla. Mi deseo es que a través de este mensaje de hoy usted sepa cómo. O quizás usted tronó una prueba y fue tentado y se ha apartado o está haciendo cosas que no debe y quiere regresarse. Mi deseo es que usted diga, ¿cómo me puedo regresar? Y que hoy sepa cómo lograr eso. Ese es mi deseo. Bueno, dijimos la semana pasada en la introducción que Santiago está escribiendo a creyentes judíos que están viviendo fuera de Jerusalén, fuera de Israel, el Imperio Romano. La mayoría son pobres, muchos han sido oprimidos por personas ricas. Y es más, han perdido su terreno, han perdido sus finanzas, son oprimidos. Quizás los ricos les prestaron dinero para semilla y con mucho interés, o en otra ocasión le ayudaron con un préstamo para poder ellos solucionar quizás una cosecha que no fue suficientemente grande y después no pueden pagar. Lo llevan a corte, le quitan la propiedad. Muchos de ellos tuvieron que ser siervos de los ricos, trabajar para ellos para pagar su deuda. Están amargados. Su fe se ha enfriado, su amor se ha enfriado. No están demostrando su fe en maneras tangibles, están discutiendo entre sí, están chismeando, y Santiago les quiere ayudar para que se regresen ellos a fortalecerse en los caminos del Señor. Y algunos pasaron esa prueba difícil y tronaron, y Santiago les quiere ayudar a que vayan ellos regresando al Señor y fortaleciéndose. Y algunos estaban en una prueba y él quería ayudarles a que continuaran, dándole perseverancia a su fe para fortalecerse en el Señor. Vamos a mirar hoy Santiago capítulo 1 del 9 a 27 y luego voy a leer los primeros versículos, el 2 al 8 que vi la semana pasada, nomás para unir el pensamiento. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 27, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido de la luz, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, la semana pasada quiero leer, ¿qué son? 3 versículos. Vamos a leer el 2, 3 y 4 que vimos la semana pasada, ¿ok? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dijimos la semana pasada que nos llegan pruebas a todos. Y dijimos que la palabra prueba en el griego original significa un intento de aprender la naturaleza o el carácter de algo. Cuando somos probados, cuando la vida nos tiene una prueba, o incluso cuando el enemigo nos tiene una prueba, realmente nuestro carácter está siendo probado. Diversas pruebas significa que hay la naturaleza múltiple de las pruebas, no solamente un tipo de prueba. Nos llegan muchas pruebas en la vida. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, esa oración es importante, porque ahí la palabra prueba significa determinar la autenticidad de algo. La fe es probada, nuestra fe. Y la palabra constancia o paciencia significa la capacidad de aguantar o resistir frente a la dificultad. Es perseverancia. Cuando nuestra fe es probada y nos agarramos de Jesucristo y creemos en Jesucristo de nuestro corazón, nuestra fe empieza a agarrar fuerza y nuestra fe empieza a perseverar, a resistir, y podemos mantenernos bajo una tormenta y poder salir al otro lado sin mancha, con integridad y madurar, porque eso es lo que hace la prueba. Es más, nuestra fe necesita presión para crecer. Nuestra vida espiritual necesita presión para que nos desarrollemos espiritualmente hablando. La adversidad nos ayuda, pero hay que agregarle perseverancia a la fe. Y la única manera de hacer eso es pedirle al Señor sabiduría. Porque la sabiduría de lo alto es a Dios dándonos conocer su voluntad y cómo hacerla.
La sabiduría nos enseña qué clase de prueba tenemos, nos enseña cómo sobrellevarla y cómo salir victoriosamente al otro lado de la prueba. De eso hablamos nosotros. Now, Santiago le está hablando a los hermanos que han tronado la prueba. Muchos pasaron la prueba y fueron tentados por su carne y han caído, están participando de la vida de antes de conocer a Jesús. Y Él les quiere llamar a ellos para que se regresen, para que se fortalezcan. Y quiere hablarle a los firmes para que continúen ellos siendo firmes y fieles a nuestro Señor. Now, lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Quiero que escuche esto. Vamos a leer el pasaje de hoy, o sea, línea por línea para realmente sacar el jugo a lo que este pasaje nos quiere hablar. El versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. De aquí los humildes son los creyentes, que la mayoría eran pobres, eran humildes en ese sentido. ¿Okay? Y ellos, dice Santiago, deberían jactarse de su futura exaltación como si estuvieran sucediendo hoy. ¿Okay? Verse a sí mismo como Dios los ve a ellos. La persona que todavía está sintiendo el dolor de haber sido oprimidos por los ricos, que todavía sentía ese dolor por haber perdido todo, que se estaba tratando de levantar, le dice a Santiago, ¿sabe qué? Esto les va a ayudar. Quiero que empiecen ahorita a exaltarse, o sea, jactarse en su exaltación. Lo que va a pasar en el futuro cuando llegue Cristo, y los que han creído en Él van a ser exaltados, los humildes van a ser exaltados. Ahora mismo empiezan a jactarse, empiezan a vivir como si eso es ya su realidad. Aunque no sean ricos con dinero, son ricos espiritualmente hablando, y son herederos de toda la tierra. Hay que empezar a confesar y decir, soy rico en el Señor. El Señor me ha dado la tierra como herencia. El Señor me ha bendecido en grande. Hay que empezar a mirar nuestra situación no con ojos viendo todo lo que va mal. Hay que mirarlo con una perspectiva del cielo. Ver nuestra realidad como Dios la ve. Somos bendecidos, somos ungidos, somos fortalecidos. Estamos ricos espiritualmente. Dios no nos ha abandonado. Y hay que ver eso y llenarnos de gozo y jactarnos. Eso va a cambiar nuestra actitud, va a cambiar nuestra perspectiva y nos va a dar energía para seguir adelante siguiendo al Señor. Y le dice Santiago a los ricos. No sabemos si aquí los ricos son algunos ricos entre ellos, que eran creyentes, o si le está hablando a los ricos que no conocen de Cristo. Uno no sabe exactamente. Yo creo que le está hablando a los dos grupos, me imagino yo, que ahí hay ricos en esa congregación. Y dice los ricos, deben identificarse con los pobres al humillarse para empatizar con ellos. Dios le dice a los ricos, hey, tengan cuidado, porque, dice Santiago, todo lo que ustedes tienen viene de Dios. Así como tienen riquezas, como la flor que está hoy y marchita mañana, así va a ser su riqueza. Sepan que la vida es corta, las riquezas se van de las manos en un momento. En vez de jactarse de ser ricos, en vez de verse superior a los demás, a los pobres, hay que humillarse, sabiendo que lo que uno tiene de parte viene de Dios. Y hay que mirar a toda persona con respeto, con dignidad y darle el honor a todos, aunque sean pobres. El Señor dice al pobre, jáctense en su exaltación, digan, soy rico en el Señor. Al rico le dice, humíllate, identifícate con los pobres, para que los dos grupos se puedan ver, se puedan amar, se puedan ayudar. Es perspectiva. Qué importante eso, como el Señor nos enseña. Así le dice el Señor a ellos. Right? Now, vamos a ir al versículo 12 conmigo. Quiero que miren Santiago 1:12 con cuidado. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Una prueba, ¿ok? Una prueba es un intento de aprender la naturaleza o el carácter de algo. ¿Verdad que sí? Ya dijimos eso. ¿Correcto? Lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Una prueba es un intento de aprender la naturaleza o el carácter de algo. El permanecerse firmes en un juicio, una prueba, es resistir a la dificultad, es perseverar. El hombre que permanece firme a través de la prueba es bendecido, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Okay? Vamos a ver la palabra resistir. ¿Okay? Resistir la prueba. ¿Qué significa eso? Resistir la prueba. En el griego original significa ser genuino en base a las pruebas. Ser aprobado a través de la prueba. Es probado y verdadero. Ser genuino. El creyente, cuando pasa por la prueba y va perseverando, se va distinguiendo delante de los ojos de Dios como alguien genuino. Alguien que verdaderamente le ama. Alguien que verdaderamente se ha agarrado de Jesucristo. Esa persona es bienaventurado. Y la persona que resiste la prueba, se dice que se le dará la corona de la vida. La corona de la vida representa la salvación. La fe de creyente se prueba durante toda su vida. Si él o ella es aprobado por una prueba, él o ella recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. Lo que está a la vista aquí es la eternidad. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que la salvación hay que ganársela. No que somos salvos ahora, estoy hablando del futuro. La Biblia habla de la salvación como presente y todavía no. Es presente porque al creer en Jesucristo somos salvos, somos perdonados, somos redimidos, comprados para el Señor. ¿Okay? Eso la Biblia lo enseña. Pero seremos salvos cuando lleguemos ante la presencia de Dios y nos declare Dios justo ante sus ojos. Eso quiere decir que recibimos la salvación, pero hay durante toda la vida serle fiel al Señor. La persona que es probado en esta vida, en muchas ocasiones, de diferentes formas, y va perseverando, a esa persona se le dará la corona de la vida, es decir, la salvación. El camino con Jesucristo no es solamente creer una vez y ya estuvo. Es creer, es serle fiel, es resistir las pruebas, es mantenernos firmes, es no dejar a Jesús y es dejar que nuestra fe vaya puliéndose, es ser probado ante los ojos de Dios y ser considerado genuino porque le amamos y no soltamos de su mano. Todo creyente va a pasar ese proceso si realmente quiere alcanzar la gloria que el Señor nos quiere dar. Un creyente no va a estar 2 años sirviéndole a Jesús y luego se aparta y no regresa más. No. Va a permanecerse fiel a pesar de todo lo que venga. Amén. ¿Están conmigo todos? Yo quiero que consideren lo siguiente. Dice aquí que se le dará a esa persona la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. En la carta de Santiago, el amor y la fe se demuestran a través de la acción. Una vez más, en esta epístola, en esta carta de Santiago, el amor y la fe se demuestran a través de la acción. Soportamos pruebas porque amamos a Jesucristo. Una vez más, soportamos pruebas porque amamos a Jesucristo. Amén. La razón por la cual luchamos es por el amor a Jesús. Y el Señor nos ha prometido a los que le aman, una corona de vida. Si pueden ellos resistir la prueba y serle fiel al Señor. Amén. Quiero que vengan al versículo 13 conmigo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiero que vean la palabra
la palabra tentación o tentado aquí. ¿Sabe que en el griego original la palabra prueba y la palabra tentación provienen de la misma palabra, la misma raíz? Es la misma palabra, pero se interpretan diferente dentro de su contexto. Así como en español hay palabras que tienen diferentes sentidos con el uso, con el contexto, se interpreta. Es igual en el griego. La misma palabra para prueba o es la misma palabra para tentación. ¿Ok? So, yo quiero que ustedes miren ese pasaje conmigo para que lo entiendan mejor. Y quiero que lo miren de esta manera. Cuando alguno es tentado, quiero que ahí cambie la palabra y tenga en mente la palabra probado. Cuando alguno es probado, no diga que es tentado de parte de Dios. Una vez más, cuando alguno es probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago dice esto porque cuando al pasar una prueba podemos sentirnos tentados a ceder a nuestro deseo carnal. Uno pasa una prueba y le fue duro. Ha perdido su trabajo. Está a punto de perder su casa. Qué situación más difícil. Y puede ser que para uno poderse, ayudarse, es ir a la botella de nuevo. O es usar drogas. O es irse con otra mujer. So, dentro de la prueba, como que la carne se empieza a pedir algo para ayudarnos en ese momento. So, dentro de la prueba viene tentación. Eso está muy difícil. Mejor me voy a tomar. Mejor me voy a los juegos. Mejor me voy con esa otra mujer. Right? Mejor hago tranzas en mi negocio. Y uno es tentado de hacer algo que nos ayuda en ese momento. Y lo que sucede aquí puede ser que esta comunidad cristiana, esta iglesia, como había sufrido bajo las manos de los ricos, puede ser que algunos eran tentados para tomar venganza en sus manos. Puede ser que estaban considerando la violencia. Puede ser que estaban ellos participando en cosas muy mundanas, porque su carne le estaba pidiendo eso. Y estaban echándole la culpa a Dios. Porque cuando nos va mal, muchas veces le echamos la culpa a Dios. Estaban diciendo ellos, ¿sabes qué? Estoy siendo, a través de la prueba, Dios ahora me está tentando. Pues, ¿cómo voy a yo vencer si el poderoso me está tentando a caer? Una vez más, cuando alguno es probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Pero cuando pasamos por una prueba en la vida, podemos sentirnos tentados a pecar. Parece que una de las formas en que enfrentamos pruebas difíciles en la vida es ceder a nuestros deseos carnales. Y dice Santiago, no es cierto, no digan que es Dios, no le echen la culpa a Dios. Dice él en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Now, vamos a mirar algo, quiero que miren algo muy interesante. Uno de los versículos anteriores dice él, que la prueba con resistencia lleva hacia la vida eterna. Una vez más, la prueba con resistencia lleva hacia la vida eterna. Pero aquí nos está diciendo
que la prueba, ¿ok? La prueba, o la tentación, mejor dicho, déjame ver cómo lo digo yo aquí en esa traducción. Sería de esta manera: el deseo, mejor dicho, el deseo con el pecado, o unido con el pecado, lleva hacia la muerte. Una vez más, el deseo con el pecado lleva hacia la muerte. La prueba con resistencia lleva hacia la vida eterna, pero el deseo con el pecado, que lleva al pecado, lleva hacia la muerte. La idea es esto, escuche bien. Le está diciendo Santiago: mire, no le echen la culpa a nadie. Él cree que hay un diablo, y lo menciona en el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero aquí no menciona al diablo. ¿Sabe por qué? Él quiere que los creyentes sepan que la tentación viene dentro de uno, a través de la concupiscencia que hay en uno. Esa naturaleza pecaminosa que a un creyente recién nacido tiene que controlar. Tenemos el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dios nos ayuda y somos renovados, pero aún así nosotros somos tentados. Y está diciendo Santiago: cuando llega una prueba, muchas veces para nosotros tratar de escaparla, para sentirnos mejor, cedemos a una tentación. ¿Ok? La tentación en sí no es mala. No hay pecado en ser tentado. Ok, ahí está la palabra, es ceder. Porque dice él, la frase que él usa es que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído, la idea es como que uno está pescando un pez y muerde el anzuelo, y uno ahora lo está sacando del agua. La idea es que la concupiscencia nuestra desea aquello que sacia la carne, y somos atraídos a ello. Y luego somos seducidos. Y cuando hacemos lo que no es correcto, cuando le ponemos una acción, se concibe el pecado. Puede ser que le empezamos a dar una fantasía en la mente. Puede ser que hagamos algo. Ya una cosa es ser tentado. De sí no es malo. Pero si uno no controla eso, y uno cede a la tentación, y uno comete el pecado. Dice la palabra que él usa aquí es que es concebido el pecado. La idea es como que nace. La concupiscencia, el deseo, da a luz lo que es el pecado, dice él. Después, dice, y después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando la concupiscencia uno le pone acción, se concibe el pecado. Es como que nace el pecado. Y luego dice, y siendo consumado el pecado, cuando crece el pecado, da a luz la muerte. El deseo da luz al pecado, el pecado da luz a la muerte. La muerte aquí no es solamente muerte eterna en el futuro. Hay muerte, habla de lo que es degeneración. Es cuando el pecado entra, va como consumiendo a la persona y va afectando nuestras relaciones, nuestra calidad de vida. Va afectando nuestra manera de pensar. El pecado es un veneno. Y cuando uno practica el veneno, te va consumiendo, trae muerte. Muerte en ese sentido no es solamente muerte física, muerte espiritual, aunque lleva hacia eso. Es que va trayendo una degeneración a nuestra vida. Dice él, no es el diablo nos tienta, sí. Pero el diablo lo que hace es nos presenta algo. Nos presenta algo y somos tentados porque la concupiscencia está ahí adentro. ¿Sí entienden eso? Si no hubiera concupiscencia, no hubiera tentación. Pero hace falta controlar eso. Cuando uno pasa por una prueba, uno es tentado a ceder a nuestros deseos, porque a veces uno dice, no, esto es muy duro y esto se me hace más fácil, y una fantasía, un escape, hacer esto o otro, y somos tentados. El enemigo, dice él, no es el diablo, que sí es el diablo, sabemos que es el diablo es malo. Dice, hay un enemigo interno. Nosotros hay que controlarnos
a nosotros mismos. Y parece ser que aquí lo que estaba pasando era que habían pasado por una prueba, fueron tentados y cayeron al pecado y les empezaron a echar culpa a Dios. No, Dios me probó y me tentó. Fue Dios. Dios es el tentador. Dice Santiago, no, un momento. No le echen la culpa a Dios. Su manera de reaccionar a la prueba no fue Dios. Esa fue su decisión. Tome responsabilidad. Escúcheme bien. Uno no puede madurar, uno no puede crecer, uno no puede tener éxito hasta que uno asume responsabilidad. Mientras que uno diga, fue otro, nunca vamos a mejorar. ¿Sí entendieron eso? ¿Ok? Y como el ejemplo que di al principio, ese hombre fue la culpa de todos, incluso Dios. No podemos ser así nosotros, ¿eh? Escúcheme bien. No podemos ser así nosotros. Right? Santiago argumenta que culpar a Dios por nuestra tentación está fuera de discusión por dos razones. Primero, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es santo. Dios no es tentado por el pecado. Y Dios no quiere tentarnos a hacer el mal, no. La segunda razón es porque Dios es bueno y busca lo mejor para nosotros en todo momento. Y el argumento de Santiago es el versículo 16. No, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amados míos, no erréis. Este es un versículo, no sé si está correcto, anclaje. ¿Está bien eso? ¿Anclaje? ¿Está bien eso? ¿Sí es? Sí, de anclar. Ancla el versículo 15 con el 17. No erréis. Dios no tienta. ¿Okay? Y número 2, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él explica por qué es bueno. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios desea el bien en cada situación que nosotros experimentamos. Él envía buenos y perfectos regalos del cielo. Uno de ellos, la sabiduría. La sabiduría nos dice lo que Dios desea. Nos da la perspectiva de Dios. La sabiduría nos dice el problema en que estamos y nos enseña cómo salirnos de ese problema. Quiero que vean eso. Otro regalo del cielo es el Espíritu Santo que Dios nos da. Fortaleza, su gracia, su misericordia, hermano, Dios desea lo mejor para nosotros. Él no desea que nosotros que entremos en pecado. Él nos quiere fortalecer para darnos la mejor vida posible, la vida abundante. Dios desea mejorarnos, levantarnos, ayudarnos a ser victoriosos. Dios está a favor nuestro, no está en contra de nosotros. El quejarse y decir, no, culpa de Dios. Dios me ha tentado. Después de la prueba fui tentado. No, Dios no es tentado, no tienta a nadie. Y Dios es bueno, Él está a tu lado. Amén, qué lindo eso. Que cuando uno esté pasando por una prueba difícil, cuando uno esté en una tormenta, qué lindo saber que Dios está a favor de nosotros, que Dios está para ayudarnos, que Dios desea lo mejor para nosotros, que desde el cielo Dios nos da regalos perfectos para ayudarnos a levantarnos y a seguir para adelante. Qué lindo saber eso nosotros. Dios no es nuestro enemigo. Él es un poderoso gigante que está a nuestro lado. Uno puede quejarse de la prueba, pero la prueba no es mala. Las pruebas revelan nuestro carácter y eso es bueno. La prueba, si uno se agarra del Señor y uno recibe su sabiduría, la prueba demuestra lo genuino de nuestra fe. La prueba lo que hace, cuando uno se agarra del Señor, es ayuda a nuestra fe recibir perseverancia.
Una fe que resiste la presión. Una fe que resiste los ataques. Una fe que no es basada que solamente cuando todo va bien. Es una fe que en medio de pruebas difíciles se sigue agarrando de Jesús. Seguimos creyendo en Jesucristo. Seguimos caminando hacia adelante. No es malo la prueba. Lo que es malo cuando uno no pasa la prueba. No pasa el examen. Y a veces tiene consecuencias muy negativas. Quiero que escuchen esto, quiero que agarren eso en su corazón. Algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar, así que siempre hay que estar preparado. ¿Cómo? Teniendo la sabiduría de Dios. Usted puede tener una prueba, perder su salud y alejarse de la gente que le ama y le va a lastimar. Usted puede ser probado en sus finanzas y hacer cosas indebidas para agarrar dinero. Hay pruebas en la vida que son demasiado importantes para fallar. No podemos tronarlas. La prueba no es mala. Nos puede fortalecer. Pero hay que pasar la prueba. Hay que salir aprobados por Dios. El peligro está que cuando uno es probado, uno también es tentado. Y si uno cede a la tentación, un otro no. Y le va a ir muy mal. ¿Me está siguiendo ustedes, hermanos? Dice él. Dios nos da dones del cielo. Él es siempre, en cada situación, Él es bueno. Y le agrega el versículo 18, Santiago hace su caso y dice, hermanos, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense qué bueno es Dios, que de su voluntad nos hizo nacer por su palabra de verdad. Está diciendo que Dios deseó salvarnos. La palabra de verdad, eso equivale al evangelio de Jesucristo. Dios nos dio el evangelio, lo escuchamos, creímos en el evangelio y nacimos de nuevo. Y somos primicias de sus criaturas. ¿Saben lo que significa primicia? Cuando había una primicia en la cosecha en el Antiguo Testamento, representaba la cosecha entera. La primicia anunciaba que iba a haber más cosechas. Dios nos ha salvado como señal que va a salvar a mucha gente más. Si pudo salvarnos a nosotros, puede salvar a la gente que amamos. Dice Santiago, Dios es tan bueno que en su voluntad nos hizo nacer de nuevo a través del evangelio. Y nosotros somos primicias. Él quiere salvar a mucha gente. Dios no nos quiere hacer caer en tentación. Dios no quiere vernos caer en pecado. Lo contrario. Quiere santificarnos. Quiere fortalecernos. No le echen la culpa a Dios. Asuma responsabilidad si son tentados y pecan. Amén. Aleluya. Nosotros no podemos permitir que la presión producida por una prueba nos haga perder los estribos y pecar contra los demás. Escuché bien lo que estoy diciendo hoy. Nosotros no podemos ceder a la presión del pecado y consentir a ella. No podemos. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo quiero que escuchen esto. Después de hablar del poder de la palabra de Dios, su palabra de verdad que da vida, Él ahora nos habla a nosotros. Le habla a esa comunidad, a esa iglesia. Que según el capítulo 3, que vamos a ver la próxima semana, en unas par de semanas,
estaban ellos encendiendo a la comunidad con hablar. Hablar veneno, chismear, criticar. Como habían tronado la prueba, habían fallado la prueba, estaban amargados. Y dice Santiago, mire, la palabra de Dios trae vida. Y ustedes ahora, que han recibido un nuevo nacimiento con la palabra de Dios, tienen que controlar sus palabras cuando se enfrentan a una prueba. No podemos permitir que la prueba cause que perdamos nuestros estribos. Tenemos que controlarlo. Y dice él, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Nosotros pecamos cuando nos enojamos. ¿Verdad que sí? La mayoría de las veces pecamos. Hacemos cosas que no debemos, decimos cosas que no debemos y fallamos. Y Dios dice, no hagan eso. Tienen que tener control. No pueden dejar que la presión en la vida cause que ustedes se llenen de ira. Que hablen cosas que no deben de hablar. Tienen que tener control. Lo que habían fallado, habían tronado la prueba, estaban hablando y estaban pecando. Dicen, no pueden hacer eso. Tienen que agarrar control. Si usted ha perdido su control, si ha fallado esta prueba y quiere enderezarse, así es como. Controle su ira, controle lo que dice, escuche, hable lentamente. Y dice en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice él, hey, la prueba, recibiste una prueba, fuiste tentado, pecaste. ¿Quieres enderezarte? Tú tienes que desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Uno no se puede mentir, uno no puede estar viviendo en pecado y pensar que todo está bien con Dios. No, la palabra no se aplica a todos igualmente. Si uno quiere regresarse con Dios, Señor, he fallado, esta prueba vino, fui tentado por mi concupiscencia, quise escaparme y pequé, perdóname, Señor. Desecha la inmundicia. Y dice él, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios ha sido implantada en el corazón. Cuando usted recibió el Evangelio, la palabra fue implantada. El Evangelio trajo salvación a su vida. Y dice a Santiago, hay que recibirla con mansedumbre. ¿Sabe lo que es recibir? Recibir significa aceptar y actuar según la palabra de Dios. Una vez más. Recibir significa aceptar y actuar según la palabra de Dios. Con mansedumbre hay que decir, Señor, perdóname, he estado mal. Yo recibo tu palabra para ponerla en práctica. ¿Quiere enderezarse? ¿Quiere servir a Dios como Él merece? Hay que recibir la palabra del Señor tal y como es y actuar según su palabra. Hacer lo que Él dice. Y hablando Él de la necesidad de tener una fe que se demuestra en acciones. O sea, una fe que obedece la palabra y la pone por obra. Él da un ejemplo. Versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago dice, mire, la persona que oye la palabra y no la pone por obra, se engaña. Porque fe sin acción está muerta. Y da el ejemplo, un hombre que se mira en el espejo, se ve y se va y se olvida cómo se ve.
sea, el mirar al espejo no transforma tu vida. Te va a decir, tienes un grano aquí, estás despeinado, quítate la espinaca de los dientes antes de salir de la calle. Pero ¿cambia tu vida eso? ¿Verdad que no? Uno se olvida. Así es lo que pasa cuando uno escucha la palabra solamente. No tiene impacto alguno. Pero si uno, escuche bien, mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Escuche bien. La perfecta ley, la de libertad, ¿sabe lo que es? Es la ley interpretada por Jesucristo. Cuando uno escucha las palabras del Señor atentamente y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La persona que escucha la palabra, medita en la palabra, pone por obra la palabra, sus acciones van a tener bendición. Esa es una fe genuina. Le dice Santiago a los que habían fallado, escuche bien, si usted quiere ponerse bien con Dios, tiene que levantarse y poner por obra la palabra del Señor. Tiene que empezar a vivir lo que antes vivía. Porque si no hace eso, va a seguir lejos de Dios. Y a los que están fuertes o los que están pasando una prueba, dices, escuche bien, manténgase en la palabra. Y van a ver cómo van a recibir fortaleza y bendición por hacerlo. Y termina con decir, en 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si uno tiene una fe, pero esa fe no cambia nuestro estilo de vida, no cambia nuestra manera de actuar, de hablar y de pensar, esa fe es muerta. Nos estamos engañando. No somos realmente hijos de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es la fe que Dios busca? Que aunque uno sea pobre, uno sea generoso y ayude a los demás que están viviendo vidas desahuciadas. Una fe genuina, una religión genuina es alguien que quiere cumplir con el deseo de Dios, cumple su palabra. Si uno ha fracasado en una prueba, si uno en medio de esa prueba ha sido tentado a hacer algo como un escape, hay remedio, hay esperanza. Hay que decir, Señor, perdóname. Voy a hacer tu palabra. Oh, todo va a cambiar. Si uno está pasando ahorita por una tormenta, agárrese de Jesús. Pídale sabiduría para saber cómo llevarla hacia adelante. Y su fe va a agarrar fuerza. Su carácter va a ser moldeado. Y usted va a ser aprobado. Algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar. Así que siempre hay que estar preparado. Yo quiero orar por ustedes hoy.